Bueno, vamos a iniciar la charla de hoy día. Quería saludar a todos. La charla de hoy día va a tratar sobre 5 problemas eh, que pues que me ayudaron o de alguna forma me introdujeron al mundo de las Olimpiadas, ¿no? Entonces espero pues que esta charla les guste y les voy a comentar un poco cómo fue mi caso, ¿no? En lo que respecta a las Olimpiadas. Eh, bueno, La yo, charla. si estamos acá, chicos, por favor, mutense Televisor. por favor, para poder continuar la charla. Sí, Mi audio está prendido. sí, mutense. Bien, vamos a esperar unos minutitos que vayan entrando más chicos a la sala. Y mientras voy a hablarles un poco sobre la charla de hoy día, ¿no? Bueno, la charla de hoy día es una charla pues de 5 problemas que yo he elegido y recuerdo, ¿no? A los inicios de mi preparación pues en Olimpiadas Matemáticas o de cuando yo empecé a conocer las Olimpiadas Matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, me he remontado en el tiempo, he recordado algunas cosas cuando estaba en el colegio y eso es precisamente lo que voy a poner hoy día. Eh, bueno, les comenzaré contando que en el colegio yo pues no tuve entrenamiento de Olimpiadas Matemáticas como tal. Era un colegio con preparación normal, tipo un poquito direccionado a los exámenes de admisión. Y no vi Olimpiadas, ni cosas similares como aprender a demostrar ni todo eso, ¿no? Pero lo que sí yo tengo eh, tengo un buen recuerdo es que lo que en el curso en el que sí yo aprendí a demostrar primero es geometría. ¿Por qué? Porque geometría se me iba mucho más bien y yo creo que en la mayoría de lugares al menos se aprende a demostrar primero en geometría porque es un poquito más accesible tal vez, ¿no? Las demostraciones por geometría. De acuerdo, entonces lo primero que aprendí fue a demostrar en geometría. Agarrábamos los teoremas conocidos y, y los empezaba a demostrar, ¿no? A ver si pueden, por favor, mutearse los que están ingresando, ¿sí? Ya, gracias. Entonces, los primeros problemas que yo vi y aprendí a demostrar fueron de geometría. Demostraba teoremas, por ejemplo, el teorema de que las alturas pasan por un punto, ¿no? Que es el ortocentro, teoremas como teorema de Pitot. Entonces, eso fue lo primero que aprendí. Pero en esta charla no voy a hablar de demostraciones en geometría, sino voy a hablar de demostraciones que luego aprendí una vez que ya sabía geometría, ya sabía cómo demostrar en geometría. Lo que hice fue, pues, empezar a ver exámenes de Olimpiadas. En ese tiempo, estamos hablando de los años 2000 tantos, no era como hoy, pues el acceso. Yo recuerdo que lo que hacía era ir a una cabina, buscar algunas olimpiadas, imprimir las hojas y me las llevaba a mi casa, ¿no? Un paquetito de hojas y ahí trataba de resolver los problemas. Bueno, no, material en español había muy poco, así que lo que hacía era buscar olimpiadas en español. Recuerdo que encontré las olimpiadas españolas, por ejemplo, y me ponía a resolver, ¿no? Entonces, como yo ya tenía cierta base en lo que es geometría en esa época, los problemas de geometría sí me llegaban a salir en la mayoría de casos con lo que sabía, ¿no? Pero a veces veía problemas de álgebra, problemas de teoría de números, problemas de combinatoria y no sabía muy bien cómo atacar, ¿no? Entonces, buscaba, por ejemplo, los problemas de la IMO y, y trataba de resolverlos y me parecían muy complicados y cuando leía las soluciones, por más que leía las soluciones no las entendía porque me faltaba la teoría, ¿no? Entonces, lo que hice fue primero intentar con esta olimpiada que les digo, con la olimpiada española, algunos problemas que no sean de geometría, en este caso de álgebra y de teoría de números primero, para empezar a tratar de aprender a demostrar por mi cuenta. O sea, no tenía preparación,
Y pues, pero sí, a veces leía algunos libritos por allá, donde habían pequeñas demostraciones. Por ejemplo, una demostración clásica y que yo recuerdo bastante es la que te dice que raíz de 2 es irracional. Entonces, esa demostración me ayudó a mí a aprender que se puede demostrar por reducción al absurdo, por ejemplo. Entonces, es una técnica que yo había aprendido viendo esa demostración, ¿no? Entonces, acá les voy a poner este problema, que fue uno de los primeros que intenté. Como les digo, en ese tiempo no tenía ninguna preparación. Lo que aprendí en Olimpiadas fue totalmente leyendo libros por mi cuenta. Y el problema de eso es que a veces no sabes si tu demostración está bien o está mal. Y en mi caso yo no tenía a quién consultar, ¿no? En mi caso no existía Infinitum en ese tiempo. Mi colegio yo no estaba en lo que es Olimpiadas. En la mayoría de colegios donde he estado, en casi todos no había Olimpiadas. Era difícil acceder a cosas de Olimpiadas en esos tiempos. Y era un poco complicado tratar de demostrar las cosas y luego de que alguien me diga que está bien, porque si yo consultaba a mis profes del colegio, mis profes tampoco conocían mucho sobre Olimpiadas, eran profesores más que todo tipo pre. Entonces, no había mucha ayuda ahí al decirle si estaba bien mi demostración o no, porque a veces no, eh, no manejaban muy bien eso, ¿no? Entonces, como les digo, entre los problemas que vi está este de acá, donde dice lo siguiente. Sí, a ver si se mutean, por favor. Ujú. Ya. Entre los problemas que vi fue esto, ¿no? Decía, dada una progresión aritmética, voy a escribirlo. Dada una progresión aritmética de enteros positivos, eh, pruebe que si existe, dada una progresión aritmética de enteros positivos, esta progresión aritmética es infinita, quiere decir que es no constante, ¿sí? Pruebe que si existe, vamos a ponerlo así, si existe un cuadrado perfecto, entonces van a existir, yo lo voy a poner así, existen infinitos cuadrados perfectos. ¿Sí? Tal cual era la pregunta, ¿de acuerdo? Yo sé que muchos de ustedes han visto este problema o se les hará fácil ahorita. Por ejemplo, los alumnos de selección 1 de Infinitum, yo sé que la mayoría lo puede resolver, selección 2 ni qué hablar. Pero para mí en ese tiempo era nuevo, entonces yo lo que hacía era estudiar un poco casos particulares y tratar de sacar alguna idea, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una de las primeras progresiones aritméticas que se me vino a la mente era la de, ojo, acá es progresión aritmética infinita, ¿ya? Me faltó poner eso. La de los impares, ¿no? Y en las impares, obviamente hay infinitos cuadrados impares, ¿no? Entonces, vamos a ver más o menos cómo dice esto. La progresión aritmética, que sea esta, pues, A más R, A más 2R, y así, A más 3R, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esta es nuestra progresión aritmética. Sabemos que existe ahí un cuadrado perfecto. Yo no sé exactamente cuál es, pero sé que hay uno que es un cuadrado perfecto. Entonces, que sea el cuadrado perfecto que sea este de acá. A más KR, que sea nuestro cuadrado perfecto. M cuadrado. Un cuadrado perfecto, recordemos que es. Un cuadrado perfecto es un número entero, que es el cuadrado de otro número entero. Bien, entonces yo tengo que alguno de estos términos es un cuadrado perfecto. No sé exactamente cuál es, pero sé que hay alguno. Lo que me pide el problema es demostrar que existen infinitos cuadrados perfectos. Entonces, yo me di cuenta que como todos los términos de la progresión aritmética son a más un múltiplo de r, al m cuadrado yo le podría adicionar un múltiplo de r tal que me salga otro cuadrado. Entonces yo recordé que, por ejemplo, m más r al cuadrado es igual a m cuadrado más 2mr más r cuadrado, ¿sí?
Y entonces, ¿qué pasa si yo le adiciono 2mr más r cuadrado a ambos lados? Tendría lo siguiente, ¿no? Tendría a más kr más 2mr más r cuadrado igual a m cuadrado más 2mr más r cuadrado. ¿Sí? Tendría esto. Y esto de acá es a más r por algo. ¿Por qué? Por k más 2m más r. ¿Y esto de acá quién es? Es m más r al cuadrado. Obviamente, este de acá, a más r por algo, es un término de la progresión aritmética. Este de acá está en la progresión aritmética. Y además, también es un cuadrado. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado otro cuadrado que también está en la progresión aritmética. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo, dado un cuadrado en la progresión aritmética, he encontrado otro más. Pero el problema me pide demostrar que existen infinitos cuadrados. Infinitos. Entonces yo lo que he hecho es encontrar solo uno. Pero esta idea me puede servir. Me puede servir cambiando, en vez de poner m más r, quizás puedo poner m más t veces r. Entonces, si usara m más t veces r, elevo al cuadrado, ¿qué sería? M cuadrado más 2m tr más t cuadrado r cuadrado, ¿no? Sería esto. Entonces, yo podría añadir entonces a más kr, y haciendo lo mismo, le podría añadir 2m tr más t cuadrado r cuadrado, y tendría m cuadrado más 2m tr más t cuadrado r cuadrado. Y nuevamente, esto es a más un múltiplo de r, k más 2mt más t cuadrado r, y esto es igual a e más tr al cuadrado. Entonces, nuevamente, ¿qué tengo? Tengo otra vez un cuadrado que es parte de esta progresión aritmética, porque es a más r por algo, y notemos que este de acá, esto de acá dentro es un entero positivo, obviamente, porque estamos tomando que m también es entero positivo, que el k también es entero positivo, y el t también va a ser entero positivo. Entonces, hemos obtenido que m más tr al cuadrado es miembro de esta progresión. Pero ¿quién era t? Yo no había dicho quién era t. Entonces, ¿qué hago? Puedo darle a t valores. 1, 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tengo infinitos valores de t que me dan infinitos términos de la progresión aritmética. ¿De acuerdo? Como les mencioné, esta es una progresión aritmética infinita, ¿ya? Por lo cual la razón no es cero, ¿no? Es una razón distinta de cero. Bien, entonces, de esta manera yo resolví el problema. Fue uno de los primeros problemas que hice. Me costó, sí, lo tuve que empezar un buen tiempo. Yo sé que para ustedes, para muchos de ustedes es fácil, para los chicos de selección 1 de Infinitum, de selección 2, les va a parecer muy fácil hacer esto. Pero como les comento, yo no tenía preparación, ¿no? Entonces, una vez que hice esto, pues, como no sabía, no había nadie que me pudiera revisar, no había nadie que me pudiera decir si mi solución estaba bien o no, ¿qué hice? Agarré y verifiqué esto para progresiones aritméticas particulares. Y como vi que cumplía, me convencí a mí mismo que mi solución estaba bien, ¿no? Entonces esto fue, fue uno de los primeros problemas que demostré por mi cuenta, por así decirlo. Entonces, lo bonito de esto es que, bueno, yo me preguntaba, ya, si yo tengo una progresión aritmética donde hay un cuadrado perfecto, entonces van a existir infinitos cuadrados. Pero ¿existirá alguna progresión aritmética que no tenga ningún cuadrado? Entonces yo me hice esta pregunta, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hice es, ¿existe una progresión aritmética infinita de enteros positivos sin cuadrados perfectos?
Sí, entonces, a ver, el problema anterior que me decía, si existe un cuadrado perfecto, van a existir infinitos, pero yo quiero acá una progresión aritmética infinita que no tenga ni un cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Entonces esa es la pregunta. ¿Existirá tal progresión aritmética? Y recuerdo que claro, que yo me pregunté esto y también lo pude resolver, y es fácil, ¿no? Darse cuenta que son la progresión aritmética de la siguiente forma. 4 a sub n igual a 4n más 2, ¿no? Entonces los términos son 2, 6, 10 y así sucesivamente. ¿Y por qué no tiene cuadrados perfectos? ¿Por qué? Porque si es par, todo cuadrado perfecto, vamos a ponerlo así, es un múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1, ¿no? Y esta progresión es de múltiplo de 4 más 2. Entonces, ningún cuadrado perfecto es múltiplo de 4 más 2. Entonces, es de esta forma que yo mismo me hice otra pregunta que era igual de simple, pero me pude responder a mí mismo, mi curiosidad, ¿no? Eh, bien, entonces, bueno, esta fue la primera pregunta que yo resolví en esos tiempos. Y otra pregunta de la que me acuerdo, ¿no? Y que vamos a poner acá y vamos a charlar un poco, es esta de acá. Esta sí fue una pregunta que a mí me pareció un poco complicada en esta vez, pero que igual lo pude resolver, que me dice lo siguiente. Pruebe que existe una sucesión a sub n de enteros positivos, tal que a sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado y así sucesivamente hasta a sub k al cuadrado es un cuadrado perfecto. Cuadrado perfecto. Acá. Para todo k. Mayor o igual que 1 entero, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese era el problema. ¿Sí? A ver, vamos a ver quién. Ujú. Sí, a ver si se mutean, porfa. Gracias. Gracias. Entonces, este fue otro problema, ¿no? Este fue otro problema que yo vi en esos problemarios de las Olimpiadas Españolas. Y me costó un poquito más, pero sí tenía cierta idea. ¿Por qué sí tenía cierta idea? Porque yo en ese tiempo sí conocía las ternas pitagóricas. Entonces, como conocía las ternas pitagóricas, me pude guiar de eso. Entonces dije, A sub 1 que sea 3. Si A sub 1 es 3, A sub 2 debería ser 4. Y así tendríamos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y dije A sub 3 que sea 12. Entonces tendría 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. Más 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. ¿Sí? Entonces dije, mira, entonces tal vez si puedo formar como triángulos pitagóricos o números que cumplan la relación de Pitágoras y que vayan aumentando así, puedo encontrar la sucesión que me piden, ¿no? Entonces esa fue mi idea inicial y partí con eso y entonces fue eh, eso lo que traté de hacer para poder resolver el problema. Entonces lo que hice en este caso es ya, ahora, ¿quién sería sub 4? Yo no sé quién sería sub 4, pero lo que sí sé es que 13 al cuadrado, que es la suma de los tres primeros, más a sub 4 al cuadrado, tiene que ser igual a m, vamos a ponerle m sub 4 al cuadrado, que no sé quién es tampoco. Entonces, 13 al cuadrado debería ser igual a m sub 4 al cuadrado menos a sub 4 al cuadrado. Y esto debería ser igual a m sub 4 menos a sub 4 por m sub 4 más a sub 4. Acá yo podría poner 13 por 13, pero también podría poner 1 por 169. Y entonces dije, a ver, ¿qué tal si a la resta le doy 1 y a la suma le doy
169. Entonces, ¿quién sería A sub 4? A sub 4 sería 168 medios, que sería 84. ¿Y quién sería M sub 4? Sería 85. Y efectivamente cumplía que 13 al cuadrado más 84 al cuadrado iba a ser 85 al cuadrado. Ah, ya, entonces ¿quién iba a ser mi A sub 4? 84. Entonces dije, entonces de esta forma, de esta manera yo puedo ir encontrando los A sub K. ¿Y qué se hizo? Pues se hizo como una especie de algoritmo, ¿no? Que voy a poner ahorita, donde tendríamos lo siguiente, ¿no? Y al final, pues, bueno, los que ya conocen esto van a darse cuenta que simplemente es una definición por recursión. Entonces lo que hice fue esto, a sub 1 al cuadrado más a sub k al cuadrado. Como yo sé que es un cuadrado, que sea m sub k al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría? Tendría que m sub k al cuadrado más a sub k más 1, que es el siguiente, al cuadrado, debía ser otro cuadrado. Y como había dicho, a sub k más 1 al cuadrado debía ser igual a m sub k más 1 al cuadrado menos m sub k al cuadrado. Ya, entonces de acá, ¿qué puedo tener? O podría ponerlo así, ¿no? M sub k al cuadrado es igual a m sub k más 1 al cuadrado menos a sub k más 1 al cuadrado. Nuevamente, este m sub k al cuadrado, yo lo puedo poner como, o sea, yo quiero encontrar alguna sucesión. Entonces yo puedo hacer que la suma sea igual a esto. Perdón, la suma solamente. Y puedo hacer que la resta sea igual a 1. ¿Sí? De acá sumo los dos y tendría, perdón, acá sería mk más 1. Mk más 1 sería igual a mk cuadrado más 1 sobre 2. Y a sub k más 1 sería igual a mk cuadrado menos 1 sobre 2. Entonces, como yo ya sé cuánto vale a sub k y m sub k, a partir de a sub k y de m sub k, puedo conseguir a sub k más 1. Y también puedo conseguir m sub k más 1, ¿no? Pero m sub k cuadrado, ¿a qué era igual? A la suma de todos los cuadrados. O sea, a1 cuadrado, así hasta a sub k cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que a sub k más 1 era igual a sub 1 cuadrado más a sub 2 cuadrado, así más a sub k cuadrado. Y sería menos 1 sobre 2. Y donde a sub 1 era igual a 3. Entonces tengo una sucesión definida por recurrencia, donde el A sub 2 depende del A sub 1, el A sub 3 del A sub 1, el A sub 2 y así, ¿no? Y esta sucesión además cumple lo que yo quiero, que es que la suma de sus cuadrados sea igual a otro cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, encontré una sucesión. Esta sucesión me pareció un poco fea, ¿no? Esa vez, pero cumplía lo que quería y yo, dando los valores, veía pues que satisfacía el problema, ¿no? Entonces fue una de mis soluciones en ese tiempo que me pareció bonito, ¿no? Aunque ahora que lo veo ya pasado el tiempo es bastante trivial, pero el hecho de haberlo hecho, pues, por mi cuenta, sin ninguna preparación en ese tiempo, hizo, pues, que a mí me gustara las matemáticas, ¿no? Entonces, creo que esa cosa de que cuando tú resuelves algo, que haces algo, ¿no? Por tus propios méritos, te da cierta satisfacción, cierta felicidad, ¿no? Eso luego se tradujo, pues, en que yo estudiara la carrera de matemáticas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, por eso los problemas de Olimpiadas Matemáticas,
porque el hecho de resolverlos y pensar por ti mismo y encontrar formas de hacerlo, encontrar métodos, hace pues que te guste, ¿no? Que te gusten las matemáticas y que sientas cierta satisfacción, ¿no? Entonces, pues fue el segundo problema. Y bueno, una de las preguntas que se puede hacer uno con respecto a este problema es qué pasa si en vez de cuadrados pongo cubos, ¿no? Entonces, una pregunta que se puede hacer es, ¿existirá alguna sucesión a sub n tal que a sub 1 al cubo más a sub 2 al cubo y así, ¿no? Más a sub k al cubo es igual a un m al cubo? Y bueno, la respuesta a esta es que no existe. ¿Por qué? O sea, cuando a sub 1 y a sub 2 son distintos, porque tendríamos que a sub 1 al cubo más a sub 2 al cubo es igual a un m cubo, ¿no? Y esto de acá es conocido, porque este es el caso del último teorema de Fermat, ¿no? Para n igual a 3. Y no existe, ¿no? No existe. ¿Sí? Bueno, entonces esto es algo también que uno se puede preguntar, ¿no? Ahora pasamos al problema número 3, ¿sí? Que es uno de los problemas que aparece en uno de los afiches y que, bueno, nos dice lo siguiente este problema. Nos dice, sea x un número real tal que x cubo menos x más 1 es igual a 0. Y me dice el problema, pruebe que x cuadrado y x cubo son irracionales, ¿no? Bien, entonces este fue uno de los problemas también de los primeros que hice. ¿Y por qué me interesó esto? ¿Y por qué recuerdo este problema? Porque la primera demostración que yo conocí en matemáticas de algo fue la demostración de que raíz de 2 no es racional, ¿sí? O sea, eso yo lo leí por ahí en algún libro y fue la primera demostración eh, que pude entender, ¿no? Y saber cómo se utiliza la reducción al absurdo, ¿no? Entonces, como ya sabía esa demostración, intenté aplicarla en ese problema. Entonces, lo que hice simplemente fue suponer lo mismo, ¿no? Supongamos que x es racional. Entonces, si x es racional, entonces x es igual a un p entre q, donde p y q son coprimos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos p cubo entre q cubo menos p entre q más 1 igual a 0. Y acá, ¿qué teníamos? Podíamos multiplicar todo por q cubo, tendríamos p cubo menos p q cuadrado más q cubo igual a 0. Entonces, p cubo debía ser igual a p por q cuadrado menos q cubo. Y esto podríamos ponerlo así. Bien, entonces tengo que q cuadrado divide a p cubo, ¿cierto? Pero q y p son coprimos, ¿sí? Entonces, la única posibilidad para q es que sea 1. Si q fuese 1, entonces tendríamos la ecuación p cubo menos p más 1 igual a 0. Y esto es lo mismo que 1 sea igual a p por 1 menos p cuadrado. ¿Qué números enteros multiplicados me dan 1? Puede ser el 1 y el 1 o el menos 1 y el menos 1. No hay más. Entonces, p podría ser 1 o p podría ser menos 1. Y ninguno de los dos casos cumple. Entonces acá llegó una contradicción. ¿Y esa contradicción de dónde viene? De suponer que x es racional. Bien, entonces, como les digo, ¿no? En esos tiempos yo no tenía claro si mi demostración estaba bien o no. No tenía alguien a quien consultarle, ¿no? No había infinitum, no había solucionarios de los problemas que aparecían en las Olimpiadas. Bueno, ahorita tampoco hay de muchas Olimpiadas, no hay solucionarios, uno tiene que ingeniárseles. Pero leía y leía varias veces mi solución y me convencí a mí mismo que estaba bien, ¿no? Y bien, hemos probado que x es irracional, pero ¿qué hacemos con x cuadrado y qué hacemos con x cubo? ¿Cómo vemos que x cuadrado y x cubo son irracionales? Entonces,
para esto vamos a ver, x cubo menos x es igual a menos 1. Entonces tendríamos x por x cuadrado menos 1 es igual a menos 1. Entonces x cuadrado menos 1 es igual a menos 1 entre x. Ahora, si x es irracional, 1 entre x también es irracional, o sea, no es racional. ¿Sí? Y obviamente x no es 0, ¿no? Porque no cumple 0. Como x, 1 entre x no es racional, si le aumentamos 1, tampoco es racional. Entonces, x cuadrado tampoco es racional. Y lo mismo para x cubo. ¿Por qué? Porque x cubo, ¿quién es igual? A x menos 1. Si x no es racional, esto tampoco no es racional, ¿no? Entonces, este problema de acá también me pareció bonito, me pareció interesante. Y pues y otro problema que vi bastante similar a esto, y que les voy a poner acá, y que es un problema que yo recuerdo, y vamos a ver si lo hacemos, si alcanza tiempo al final de la clase, era esto, ¿no? La raíz vamos a ponerle así, C a U, la raíz negativa de 2 al x igual a x cuadrado, ¿sí? Ojo que esta ecuación tiene 3 soluciones reales, ¿sí? Y hay una negativa, ¿no? Entonces, yo vi este problema en un librito que me decía, pruebe que U es irracional. Este fue uno de los problemas también que más me gustaron en ese tiempo, porque yo no sabía quién era ese U. O sea, sabía que era negativo, pero no tenía, pues, no sé, no sabía quién era, no había una forma de expresarlo. O sea, a mí me intrigaba ese número, ¿no? En esos tiempos. Y ahora saber que no es racional, eso me pareció muy, muy bacán y fue uno de los problemas que recuerdo, ¿no? Que intenté esa vez y que sí me llegó a salir. Entonces lo dejo acá como problema propuesto y si alcanza tiempo podemos hacerlo, ¿no? Pero es un problema muy bonito también. Es fácil para chicos que ya tienen preparación, ¿no? En Olimpiada Matemática. Pero como les recuerdo, yo no tenía preparación en Olimpiada Matemática. Lo hacía de forma tipo autodidacta. Bien, vamos a ver ahora el problema número 4. El problema número 4. Este problema también es otro problema. Los problemas que estoy diciendo ahorita son problemas que recuerdo, o sea, que por alguna razón lo recuerdo porque marcaron algo en mí, porque los intenté, porque cuando los resolví me sentí muy, muy feliz, sentí anhelos de querer aprender más matemáticas, ¿no? Entonces, ese fue uno de esos problemas que lo recuerdo claro, y que decía, ¿existe alguna potencia de 2 existe alguna potencia de 2 con todos sus dígitos diferentes de 0 tal que al reordenar sus dígitos podemos obtener otra potencia de 2? Bien, a ver, este problema a mí me rompía la cabeza, literal. ¿Por qué? Porque yo decía, a ver, tengo una potencia de 2 y yo no sé cuáles son sus dígitos. Pueden ser, no sé, pues 4, 8, 5, 3, 2, 1 y acaba en 8. Y con esos mismos dígitos puedo moverlos y formar otra potencia de 2. Y acá me decía el problema, ¿existe o no existe? Yo recuerdo claramente que me puse a estudiar esa vez las potencias de 2. Me puse a tratar de ver si había relaciones entre los dígitos. Hice 1000 cosas esa vez para resolver este problema. Traté de ver si los dígitos se repetían o no se repetían, o
cómo iban apareciendo los dígitos. Y como se darán cuenta, si uno no ataca el problema de la forma adecuada, este problema podría ser muy, muy difícil. Claro, si te das cuenta cómo sale, pues, que vamos a ver ahorita, es bastante simple. Pero, imagínense, pues, que yo no había conocido nada de teoría de números. Nunca había llevado una clase de teoría de números. Lo más que había visto, era criterios de divisibilidad del 2, del 4, del 8, del 5. O sea, no conocía los métodos de demostración en teoría de números. Y lo que hacía, y recuerdo que lo intenté por bastante tiempo, por horas incluso, y no me salió este problema. Y lo dejé. Y no había forma, recuerdo que también les consulté a algunos de mis profesores, pero como no eran profesores que entendían mucho de las Olimpiadas Matemáticas, no me pudieron dar una respuesta, ¿no? Entonces yo lo dejé marcado, porque yo tenía mi boletín que había impreso. Sí, como les digo, en ese tiempo no eres como ahora, estamos hablando de los 2000. En ese tiempo lo que yo hacía era ir al internet. En el internet buscaba Olimpiadas en español, como yo no sabía inglés tampoco en ese tiempo. Me aparecían las Olimpiadas españolas y agarraba y imprimía todos los problemas en hojas, ¿no? Y entonces así hacía mi librito de problemas. Y no había soluciones, no había a quién consultar, estaba solo en el mundo con mis problemas. Podía leer algunos libros, pero esto es muy importante, y libros en español sobre Olimpiadas Matemáticas hay pocos ahorita, y en ese tiempo había muchos menos. La mayoría de libros están en inglés, es muy importante por eso que aprendan el inglés para las matemáticas. Y nada, yo intenté el problema, no me salió, y dije, algún día me encantaría saber cómo se sale esto, me encantaría algún día poder demostrarlo, que alguien me diga cómo es que se demuestra. No había infinitum como para preguntar a los profes de infinitum, y se me quedó el problema ahí, pero lo marqué grandazo ahí en mi hoja diciendo, este problema tendrá que salirme algún día. Y así pasó el tiempo, ¿no? Y empecé a estudiar otras cosas, ver un poco más de geometría, porque geometría sí me iba muy bien, geometría sí me resolvía muchos más problemas. Creo que mi nivel en geometría era mejor porque no se necesitaba tanto para algunas cosas de geometría, era suficiente angulitos y creatividad. No se requería tanta teoría, tal vez. Y pasó el tiempo y no sé cuánto tiempo pasó y había dejado el problema de lado hasta que un día, de casualidad, vuelvo a agarrar mis hojas y vuelvo a encontrar ese problema de ahí, ¿no? Ya ha pasado tiempo ya desde la primera vez que lo encontré. Y no sé qué pasó, no tengo idea de qué pasó, ni tengo idea de cómo se me ocurrió la idea que se me ocurrió para resolver ese problema, pero, o sea, sé que es la solución así, ¿no? Pero a mí se me ocurrió solo. Y por más fácil que sea la solución, el hecho de que algo se te ocurra por ti solo, como digo, te llena pues de alegría, ¿no? Es una emoción que los que hacen problemas de Olimpiadas, los que resuelven problemas de Olimpiadas han sentido más de una vez, ¿no? Y bueno, la solución iba más o menos así, ¿no? Entonces, yo dije, a ver, si existe una potencia de 2, que sea 2 a la n y que sea de esta forma, ¿no? A sub n, a sub k, perdón, a sub k menos 1, a sub 2, a sub 1. Vamos a ponerle en la notación usual que se usa en colegios acá en Perú, que sea esta la potencia de 2. Entonces, la otra potencia de 2 que va a existir, en caso de que exista, ¿no? Estoy suponiendo que existe, sería una reordenación de esta, ¿no? Entonces sería a sub, vamos a ponerle phi de k, a sub phi de k menos 1, psi de k menos 1, perdón, a sub psi de 2, a sub psi de 1. Ahí estoy usando sigma, sí. Entonces, ¿quiénes son esos a sub sigma de k? Son los mismos a sub k, pero reordenados en otra posición, ¿no? Por ejemplo, el primero puede ser a sub 3, el segundo puede ser a sub 7, y así, ¿no? Entonces, es como un reordenamiento nada más. Entonces, lo que yo me di cuenta en ese tiempo, era que, a ver, porque yo sí había estudiado las potencias de 2 para tratar de resolver este problema, pero había estudiado con mis limitaciones, que era, o sea, no sabía casi nada de nada, solo sabía multiplicar, sabía hacer pequeñas cosas. Me había dado cuenta que si las dos potencias
de 2 tienen los mismos dígitos, la misma cantidad de dígitos, entonces solo puede ser 2 a la m puede ser 2 por 2 a la n, o puede ser 2 al cuadrado por 2 a la n, o puede ser 2 al cubo por 2 a la n. Solo puede ser eso de ahí, no más. ¿Por qué? Porque si fuera 16 por 2 a la n, es mayor que 10 por 2 a la n, o sea, ya tiene un dígito más, por lo menos. Entonces, si tienen la misma cantidad de dígitos, solo puede ser el doble, el cuádruple, o 8 veces ese número, ¿no? Entonces, eso era claro, o sea, eso sí lo había logrado conseguir. Entonces, la idea que a mí me pareció una idea fabulosa en ese momento, y ahora es una idea pues bastante usada en Olimpiadas, ¿no? Pero como se me ocurrió de la nada, me pareció fabulosa, era verlo en módulo 9, ¿no? Lo que decimos ahora módulo 9. En ese tiempo lo que decía era ver su residuo dividiéndolo entre 9. Entonces, recordemos que un número en módulo 9 es congruente con la suma de sus cifras en módulo 9. Entonces, estos dos números tienen que tener el mismo residuo, que vamos a ver múltiplo de 9 más algo, y este de acá también tiene que ser múltiplo de 9 más ese mismo algo, ¿sí? Porque eso sí sabía, o sea, yo sí sabía, con mis escasos conocimientos, sí sabía que si tenía las mismas cifras, tenía que tener el mismo resto en módulo 9, ¿no? Muy bien, entonces eso es claro. Entonces yo hice casos, ¿no? ¿Qué pasa si 2 a la m es igual a 2 por 2 a la n? Entonces, ¿qué tendría? Tendría múltiplo de 9 más r es igual a múltiplo de 9 más 2r. Entonces acá tendría que r es múltiplo de 9. ¿Y eso qué implicaría? Eso implicaría que 2 a la n es múltiplo de 9, lo cual no puede ser, ¿sí? Porque 2 a la n es potencia de 2, no puede tener ningún factor 3. Entonces acá, primera contradicción. Y dije, ya, entonces, ¿qué pasa si 2 a la m es igual a 4 por 2 a la n? Nuevamente, múltiplo de 9 más r igual a múltiplo de 9 más 4r. Acá que tengo que 3r es múltiplo de 9, acá tengo que r es múltiplo de 3. Pero r es múltiplo de 3, más múltiplo de 9, múltiplo de 3. Eso implicaría que 2 a la n sea múltiplo de 3, lo cual tampoco puede ser. Y dije, y ahora vamos a ver el último caso. Espero que no me falle, ¿no? Porque ¿qué pasaría si se me falla ese último caso? O sea, ya tendría que buscar otra manera, ¿no? Para ese caso, ¿no? Entonces, el último caso, ¿cuál era? Era si 2 a la m era igual a 8 por 2 a la n. Entonces, nuevamente, múltiplo de 9 más r igual a múltiplo de 9 más 8r. Entonces, 7r que sea múltiplo de 9. Eso implica que r tiene que ser múltiplo de 9, porque 9 y 7 son coprimos. Y esto que me implicaría nuevamente que 2 a la n sea múltiplo de 9, lo cual no puede ser. Entonces, como ven, la solución es simple. Los chicos de Infinitum, estoy seguro que lo hacen rápidamente este problema. Lo piensan un poquito tal vez. Pero a mí me pareció fabuloso. Me pareció fabuloso cuando se me ocurrió eso, me puse feliz, no recuerdo qué hice. Estuve contento que se me haya ocurrido. Y ese problema que no sabía cómo iba a resolver o no sabía si alguien me iba a poder ayudar, me llegó a salir, ¿no? Entonces, por eso me acuerdo de ese problema. Y bueno, sí, quizás a alguno de ustedes les haya parecido bonito. Y vamos a ir con otro problema más, que sería el quinto problema, ¿sí? El quinto problema. Pero igual, miren, como les digo, estas cosas de que yo pudiera resolver problemas de Olimpiadas sin tener entrenamiento, hicieron que a mí me guste, me fascinen las matemáticas. Yo leía libros, recuerdo que leía blogs de internet de matemáticas, leía un poco sobre, sin entender, ¿no? O sea, sin entender las partes técnicas, leía sobre el último teorema de Fermat, leía sobre las conjeturas que habían en ese tiempo, por ejemplo, la conjetura de Goldbach, ¿no? Entonces me interesaba mucho leer eso, ¿no? Y eso hizo que al final estudiara matemáticas. Entonces yo creo que es fundamental las Olimpiadas Matemáticas para despertar en los chicos pues ese deseo de querer saber más, ese deseo de poder resolver los propios problemas,
ese deseo de descubrir cosas, aunque no sean cosas novedosas, pero si para ti es algo nuevo y que tú mismo lo has descubierto, te da mucha satisfacción. Bien, entonces el quinto problema es este de acá, que nos dice, pruebe que para todo n mayor o igual que 2, existen n números reales, x1, x2, xn, todos diferentes de 1, tal que x1 por x2 por xn es igual a 1 entre 1 menos x1 y así 1 entre 1 menos xn, ¿no? Bien, este fue el último, bueno, este va a ser el último problema que voy a poner acá, y es uno de esos 5 problemas que me recuerdo, y ahorita van a ver por qué, por qué recuerdo este problema. Sí, pero antes de resolverlos, bueno, les comentaré pues que en Infinitum, en donde ahorita estamos haciendo cosas de olimpiadas, tratamos de incentivar esto de las olimpiadas en chicos que tal vez en sus colegios no tienen, no todos los colegios acá en Perú tienen profesores que sepan olimpiadas. Es más, son muy pocos los colegios que tienen profesores capacitados en cosas de olimpiadas. Entonces, en Infinitud estamos ofreciendo programas de Conviértete en un Olímpico, que es un programa que es el más básico, ¿no? Es como para que los chicos empiecen a ver un poquito de estas cosas. Luego tenemos Selección 1, donde son chicos que ya conocen algunas cosas de Olimpiadas, ya saben demostrar. Selección 2, que es nuestros chicos que ya están compitiendo en diferentes eventos, diferentes Olimpiadas. Y pues a futuro tendremos Selección 3, ¿no? Que ya será un nivel mucho más avanzado. Y hemos tenido, pues, hemos tenido resultados el año pasado. Este año no ha habido muchas Olimpiadas, pero hemos obtenido algunos logros también. Entonces, la invitación está hecha, ¿no? Para los que quieran aprender un poco de Olimpiadas, si tienen algunas dudas, si quieren, como era en mi caso en ese tiempo, ¿no? En mi caso era que yo no tenía a quién preguntar, yo no tenía cómo aprender Olimpiadas. Bueno, lo hice todo por mi cuenta al principio, pero pues en Infinitum, viendo esa problemática, que en particular la pasé yo, hemos hecho programas que si están interesados, no importa la edad, no importa la preparación, pueden acceder, ¿no? Si les gustan las matemáticas, si les gusta, como a mí, saber cómo se resuelven problemas, y, y pues eso, y me dicen también por el WhatsApp eh, que el nuevo ciclo va a empezar este 17, sí, va a empezar un nuevo ciclo de Conviértete en un Olímpico, que es nuestro programa más básico, y que hay un descuento especial del 25% hasta el viernes, ¿no? Entonces, cualquier información de eso, escriben al número de WhatsApp que está en las publicaciones para más información. Y bueno, sigamos con el problema, sigamos con este último problema, y acá les comentaré por qué me recuerdo de este problema y se darán cuenta de la parte bonita, ¿no? A ver. Mm, si es que uno, por ejemplo, te piden el caso n mayor o igual que 2, pero ¿qué pasa con el caso n igual a 1? Si uno trata de hacer el caso n igual a 1, ¿qué tiene? Tiene que x es igual a 1 entre 1 menos x. Y esto entonces, ¿qué tendrías? Esto es x menos x cuadrado igual a 1. Esto sería x cuadrado menos x más 1 igual a 0. Entonces, el discriminante acá, ¿cuál es? Menos 3. Entonces, no existe un número real que cumpla esto. Entonces, el caso n igual a 1 no tiene solución. Entonces, si ponemos el caso n igual a 2 y hacemos que x1 igual a x2, tampoco va a tener solución. Entonces, ¿qué hacemos para n igual a 2? Entonces, lo que queremos, ¿qué es? Queremos que x1, x2 sea igual a 1 entre 1 menos x1 por 1 entre 1 menos x2.
Entonces, lo que yo me di cuenta era que no podía hacer como el caso N1, porque el caso N1 no me iba a salir ninguna solución real. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Entonces, y esto me pareció a mí fascinante, me pareció de locos. O sea, ¿qué pasa si en vez de poner esto yo pongo así? Es lo mismo, porque estoy multiplicando por menos 1 y por menos 1, que me da por 1. Y, y, si, ¿Y qué pasa si yo igualo estos dos ahora? ¿Y qué pasa si yo igualo estos dos? A ver, vamos a ver. Tendría x1 al cuadrado menos x1 menos 1 igual a 0. Discriminante 1 menos 4, 5. Discriminante es positivo. Entonces sí existe un número real. Entonces sí existe x1 que pertenece a los reales que cumple. Ah, ya, entonces mira, y también existe x2 y x1 es igual a x2. Entonces en el caso n igual a 2, sí pude resolverlo. ¿Sí? En el caso n igual a 2, sí pude resolverlo. ¿Y qué pasa si repito esto dos veces? Entonces con esto puedo tener el caso n igual a 2k. Entonces, ¿qué hago? Tomo x, x y así, ¿no? Sucesivamente, x, 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 y acá tomo 1 entre 1 menos x, 1 entre 1 menos x, y así. 1 entre 1 menos x, donde, ¿quién va a ser mi x? Mi x va a ser el número que cumple que x menos x cuadrado igual a 1, ¿no? Entonces, el caso n igual a 2k ya está resuelto. Con este x, repitiéndose varias veces, va a salir lo que queremos. Ya, pero me falta el caso impar. Entonces, el caso par ya está resuelto, el caso impar. Pero uno no se puede, entonces vamos a ver con 3. ¿Qué pasa con 3? Tendría x, y, z igual a 1 entre 1 menos x, 1 entre 1 menos y, 1 entre 1 menos z. Entonces tengo que encontrar tres números reales que cumplan esto. Ya, entonces, vamos a ver. Vamos a ver primero el caso 3, luego intentaremos el caso 5, el caso 7 y así. ¿Qué pasa si le doy a x igual a 2, por ejemplo? Y a y igual a 2. Tendría 2 por z igual a 1 entre 1 menos 2 menos 1, y acá 1 entre 1 menos z. Entonces tendría 4z igual a 1 entre 1 menos z. Y acá que tendría 4z menos 4z cuadrado igual a 1. 4z cuadrado menos 4z más 1 igual a 0. Acá z igual a 1 medio satisface. Ah, ya. Entonces, si le pongo z igual a 1 medio, va a cumplir. Entonces, la terna 2, 2, 1 medio, cumple. Entonces, el caso 3 ya lo hice. Ya tengo el caso 3, ya tengo el caso par. Yo me doy cuenta que todo impar mayor que 3 es un par más 3. Entonces, para el caso impar en general, ¿qué voy a hacer? Voy a darle 2, 2, 1 medio creo que era, no recuerdo bien, sí, 2, 2, 1 medio, y los demás le voy a poner x, las veces que sea necesario. Donde este x, ¿quién era? Era el que cumplía que x era igual a 1 entre x menos 1, ¿no? X cuadrado menos x menos 1 igual a 0. Y esta n upla, que es para n igual a 2k más 1, también va a cumplir. Entonces ya tengo el caso impar para n mayor o igual que 3 y ya tengo el caso par. Entonces ya tengo todos los casos. Y bien, entonces este problema cuando lo hice también me pareció fabuloso. Me pareció fabuloso hacer esto, ¿sí? O sea, a mí me sorprendió a mí mismo, ¿no? O sea, que de esto de acá, este pequeño artificio que se me ocurrió, por decirlo así, de, no sé, con una iluminación. Bueno, es fácil el problema, ¿no? Ahora que lo veo, pero
para alguien que no estaba preparado en Olimpiadas, de acá para acá. Me pareció muy bonito hacer esto. Y es ahí donde me enamoré de las Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Entonces, este, eso es eso, lo que es eso de lo que les quería hablar hoy día. Y, y nada, pues quería transmitirles un poco de este tipo de cosas que se ven en Olimpiadas Matemáticas, ¿no? Donde uno tiene que pensar, imaginarse cosas y tratar de resolver problemas, ¿no? Y pues los invito a Infinitum. Tenemos programas donde aprendemos estos, aprendemos técnicas para resolver esto. Y ahora viene la sección de preguntas, ¿sí? Donde ustedes me van a poder hacer algunas preguntas y, y vamos a tratar de contestarlas, ¿no? Entonces, pueden hacer sus preguntas ahorita. Espero que les haya gustado los problemas. Y vamos a ver. Sí, vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. También me pueden hacer preguntas los que están acá en el Zoom por medio del chat del Zoom. También pueden hacer preguntas también me pueden hacer preguntas por Facebook. Y bueno, si no hay más preguntas, nuevamente invitarlos, recordarles que en Infinitum vamos a hacer charlas de este tipo. Vamos a hacer charlas de este tipo para la comunidad. Tratamos de impulsar las matemáticas, las Olimpiadas Matemáticas, que es el primer paso, ¿no? Para que hay muchos matemáticos que empezaron con las Olimpiadas y luego se volvieron matemáticos. Y pues decirles que este 17 empezamos un nuevo ciclo en Conviértete en un Olímpico y darle las gracias por haber estado acá viendo estos problemas. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido de algo. La grabación de esta clase se va a encontrar en el YouTube que tenemos en Infinitum. También se va a quedar acá tal vez en el canal de Facebook y estén atentos que se vienen más cosas esta semana, que van a haber más eventos de este tipo. Y pues esto sería todo de mi parte, saludarlos y desearles que tengan pues unos buenos días y que sigan entrenando en matemáticas, que sigan haciendo lo que les gusta, ¿no? A la gente que le guste eso. Y bueno, esto sería todo de mi parte y cuídense chicos, nos vemos en una siguiente charla. Hasta luego.